Continuidad de la función en un punto. ¿De qué se trata esto? Bueno, la función, si pensamos en ella en una gráfica, pues se representa con una línea, ¿sí? Y una línea, pues es continua si no tiene interrupciones, ¿verdad? Entonces lo mismo va a pasar con mi función. Cuando yo hablo de que la función sea continua en un punto, quiere decir que va a haber un valor de x sobre el cual yo voy a ver que mi función esté continua en ese lugar, que no tenga un brinco, que no tenga un salto, que no tenga una interrupción, ¿sí? A eso se refiere esta parte de la continuidad. Lógicamente, una función pues recorre todo el plano, ¿verdad? Puede recorrer todo el plano, gran parte del plano. Y entonces también podríamos hablar de la continuidad de la función en un intervalo, pero por el momento nos vamos a centrar únicamente en la continuidad en un punto, ¿sí? ¿Cómo vamos a verificar la continuidad en un punto? Para que podamos hablar de la continuidad, necesitamos cumplir tres condiciones. Vamos a establecer ahorita tres condiciones de la continuidad que se tienen que cumplir para poder decir que esa función es continua en el punto al que estamos llamando C. Basta con que una condición no se cumpla para que podamos afirmar lo contrario, es decir, si una condición no se cumple, en ese momento yo puedo afirmar que la función no es continua. Primera condición, que el límite de la función cuando x tiende a c existe. Es decir, que yo tengo que calcular de cualquiera de las formas que ya hemos estudiado, tengo que calcular el valor del límite para este valor c. Si existe, pasamos a la segunda condición. ¿Cuál es la segunda condición? Que si yo evalúo la función en ese valor, me voy a obtener como resultado un número real. Es decir, que la función evaluada en ese punto también existe. Si esta segunda condición se cumple, pasamos a la tercera. ¿Qué me dice la tercera condición de continuidad? La tercera condición, simple y sencillamente, me dice que tengo que comparar los resultados obtenidos en los dos primeros, y si son iguales, entonces la tercera condición se cumple. Entonces, si mi función cumple con estas tres condiciones, quiere decir que mi función es continua en el punto C. Esto yo lo tengo que explicitar, es decir, tengo que escribirlo y decir si mi función es continua, en dónde es continua y por qué es continua. Si no lo es, también. Yo tengo que escribir esa conclusión, ¿sí? De no cumplirse una de las condiciones, como ya les había mencionado, es suficiente para poder asegurar que la función no es continua en ese punto C. Entonces, entendemos de esto que estamos diciendo que el punto C se refiere a un valor de X. Vamos a ver los ejemplos. Vamos a revisar 4 ejemplos, cada uno de los casos que se nos pueden presentar. Primer ejemplo, dice determinar si la función
f de x igual a x cuadrada menos 3 es continua en c igual a 3. O sea, quiere decir que la x en este vale 3. Y yo voy a analizar mis condiciones para ese valor. La primera condición es determinar que el límite de la función cuando x tiende a 3, en este caso, existe. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues de acuerdo a lo que ya vimos antes, los procedimientos que ya conocimos para poder calcular el límite, yo voy a determinar si lo puedo hacer por sustitución directa o si puedo hacerlo por factorización o tengo que hacerlo por aproximación, ¿sí? Entonces, para este primer caso, como es una función polinómica, ya vimos anteriormente que las funciones polinómicas podemos calcular el límite por sustitución directa. Entonces, sustituyendo el 3, aquí que me quedaría 3 al cuadrado 9 menos 3, 6. ¿Ok? Entonces me está dando un valor real. El hecho de que yo tenga un valor real quiere decir que el límite existe. Como se cumplió la primera condición, pasamos a la segunda condición. La segunda condición me dice evaluar la función en C y ver si existe. Quiere decir que entonces vamos a evaluar la función en 3. Vamos a hacer f de 3. ¿Qué quiere decir? Que en cada lugar donde esté la x vamos a poner el 3. Y entonces tengo 3 al cuadrado menos 3. O sea, 9 menos 3, 6. Y 6 es un número real, entonces también existe. Quiere decir que la segunda condición también se cumple. Puedo pasar entonces a la tercera condición. La tercera condición, que es la más difícil de todas, ¿en qué consiste? En comparar los dos resultados anteriores, ¿sí? Es que el límite de la función sea igual al valor de la función en ese punto. Entonces, comparando los resultados, nos damos cuenta que el límite es igual a la función porque ambos valen 6, ¿sí? Por tanto, la tercera condición también se cumple, lo que quiere decir que si se cumplen las tres condiciones, mi función es continua. Y entonces voy a escribir mi conclusión. La función f de x cuadrada menos 3, es continua en x igual a 3, dado que cumple con las tres condiciones de continuidad. Me voy a referir detenidamente a esta parte de la conclusión. Si yo no escribo la conclusión, mi ejercicio no está completo. El resultado del ejercicio es esta conclusión, ¿sí? Entonces, en este caso, mis ejercicios no tienen como respuesta un número, tienen como respuesta una conclusión que me debe decir tres cosas. Si mi función es continua o no. Aquí yo dije, es continua, ¿sí? Me debe decir dónde es continua. En este caso, en x igual a 3. ¿Y por qué? Entonces yo estoy diciendo, dado que cumple las tres condiciones de continuidad. ¿Por qué les digo esto? Porque esta redacción no es que se lo tengan que aprender de memoria, así como está escrito, y siempre escribirlo así. No. Ustedes lo pueden escribir de diferentes formas, lo pueden redactar como ustedes quieran, pero siempre me tienen que decir esas tres cosas. Si es continua o no es continua, a dónde es o no continua y por qué. Son los tres elementos que yo tengo que considerar al momento de escribir mi conclusión.
¿Correcto? Bueno, entonces pasamos al siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo me dice, determine la función, si la función f de x igual a 1 entre x menos 2 es continua en c igual a 2. En todos los casos, el procedimiento me indica verificar si se cumplen o no las tres condiciones. ¿Sí? En el entendido que la primera condición que no se cumpla, ahí detengo mi ejercicio y puedo escribir mi conclusión. Entonces vamos a evaluar la primera condición. La primera condición, si se acuerdan, era calcular el límite y ver si existe. En este caso, yo no puedo sustituir porque se indetermina. Entonces, nos vamos a la primera condición, al cálculo del límite. En este caso tampoco puedo factorizar, entonces lo haré por aproximación. ¿Sí? Al hacerlo por aproximación, tengo que calcular por la izquierda. ¿Sí? Y aquí yo ya no escribí la tabulación, pero vamos a analizarlo. Sabemos que si yo me voy acercando al 2, cada vez que me acerco al 2, esta diferencia se aproxima cada vez más a 0, ¿sí? Y como me estoy aproximando con valores más pequeños que el 2, quiere decir que el resultado de esta diferencia siempre va a ser negativo. Entonces, mientras más me acerco al 0 en la división, el resultado se hace cada vez más grande. Y como tiene una división entre negativo, pues es a números negativos. O sea, en realidad no se hace cada vez más grande, sino se hace cada vez más pequeño. ¿Sí? Entonces, quiere decir que mientras más me aproximo al 2, el límite se aproxima a menos infinito. ¿Ok? Si alguien no entendió este razonamiento, bueno, ok, lo correcto, lo exactamente correcto, ¿verdad? Es hacer la tabulación, escribir la tabulación y determinar el comportamiento de la función para saber y ver claramente que se aproxima al menos infinito. Yo aquí no lo escribí todo porque incluso esta misma función creo que ya la hemos trabajado anteriormente. Entonces sabemos que el límite es menos infinito. Por la izquierda. Por la derecha va a pasar lo contrario. Esta diferencia va a ser siempre positiva, cada vez más pequeña acercándose al 0, pero siempre positiva. Y entonces, como cada vez voy a dividir entre un número más chico, el resultado me va a dar cada vez más grande, y entonces el límite por la derecha va a tender hacia el infinito. Lo que quiere decir que tengo límite por la izquierda menos infinito y límite por la derecha infinito. No son iguales. Recordemos que anteriormente hablamos de la condición para la existencia del límite, y para que el límite existiera, dijimos que la aproximación por ambos lados debía de ser hacia el mismo valor, deben de ser iguales. Y en este caso no son iguales, puesto que uno es negativo y el otro es positivo. De manera tal que el límite no existe. Existe por la izquierda, existe por la derecha, pero al no ser iguales, el límite de la función no existe. ¿Qué quiere decir? Que entonces mi primera condición no se cumple. Como la primera condición no se cumple, ya no necesito pasar a la segunda condición. Basta con que la primera no se cumple para que yo pueda decir que mi función entonces no es continua. Voy a escribir entonces mi conclusión y voy a decir que la función no es continua en x igual a 3
dado que no cumple con la primera condición. ¿Sí? Entonces, vamos a revisar otra vez la conclusión despacito para que veamos que estoy teniendo los tres elementos que mencioné. Estoy diciendo que no es continua. Estoy diciendo dónde en x igual a 3. ¿Sí? Y estoy diciendo por qué. Estoy diciendo que no cumple la primera condición. ¿Ok? Entonces, tengo mis tres elementos para establecer, en este caso, la discontinuidad. Si tienen alguna pregunta, recuerden solamente activan su micrófono e intervienen. Vamos a ver. Yo tengo A una ver, pregunta de eso. dime. ¿Por qué en 3, en x igual a 3? Sí, dicen no es continua en x igual a 3. Ah, perdón. Sí, aquí este es un error mío. Al momento de escribir, yo me quedé con el 3 del ejercicio anterior. Lo correcto, muy buena tu observación, gracias por darte cuenta, debe de ser 2, ¿verdad? Ok. Efectivamente, debe ser 2 aquí. Vamos a tacharlo. Tienes toda la razón. Yo me quedé en la mente con el 3 del ejercicio anterior y fue lo que puse acá. No, debe ser 2, que no salió muy bonito, pero bueno, ahí está. Ok, excelente observación, muchas gracias. Vamos a ver si no hay ningún otro comentario, ninguna otra duda. El siguiente ejemplo. Este ejemplo, lo importante que nos está mostrando, ¿qué cosa es? Dos cosas, aguas, ¿eh? Que el límite podemos calcularlo incluso lateralmente, ¿sí? Por la izquierda y por la derecha de ser necesario. ¿Ok? Segundo, no irnos con la finta, porque a veces luego hay quien dice el límite no existe y ya, ahí se quedan y dan por... No, tenemos que llegar y escribir la conclusión, ¿sí? Y al revés, cuando el límite existe y luego dicen, ah, ya, existe el límite y ya, me lo dan como que la función es continua y no terminan de evaluar las otras condiciones. Entonces hay que tener mucho cuidado estas observaciones que les estoy haciendo porque son errores comunes, sí son errores frecuentes que se cometen, entonces para que traten de evitarlos, ¿ok? Bueno, vamos entonces al siguiente ejemplo. Dice determinar si la función 1 en valor absoluto de 1 entre x es continua en c igual a 0. Mi primera condición, que es determinar si el límite existe, o sea, calcular el límite para ver si me da un valor real, me hace ver que no puedo calcularlo por sustitución directa porque se convierte en una indeterminación. ¿Ok? Al ser una indeterminación, esto me obliga a ver si puedo factorizar. No puedo factorizar nada porque solo tengo una X abajo, ¿sí? Entonces me obliga a que tengo que hacerlo por aproximación. Entonces, igual que en el ejemplo anterior, no voy a poner las tabulaciones porque este es un ejercicio que ya hemos hecho, ¿sí? Y sabemos que por la izquierda, mientras más me acerco al cero, el resultado es más grande. Nada más que aquí, como es valor absoluto, aunque yo me aproxime con números negativos, su resultado será positivo, por lo que este límite está por la izquierda, está en el infinito. ¿Qué pasa por la derecha? Pues exactamente lo mismo, ¿sí? Aquí, aún sin tener las barras de valor absoluto, como me voy a aproximar al cero con números positivos, la división siempre me va a dar positiva. Mientras más pequeño sea el divisor, más grande el resultado. Quiere decir que el límite por la derecha es infinito.
Y en este caso podemos observar que sí, efectivamente, ambos límites están en el infinito. O sea que el límite sí existe, porque el límite por la izquierda es igual al límite por la derecha. Entonces, la primera condición sí se cumple. ¿Sí? Pasamos a la segunda condición. La segunda condición es evaluar la función para ver si obtengo un valor real. O sea, que tengo que sustituir directamente este valor de c en la función. Aquí es donde vamos a notar la diferencia que no veíamos en el primer ejemplo. En el primer ejemplo me hubieran podido decir, ¿y qué diferencia hay entre el primero y el segundo si hicimos lo mismo? Aquí vamos a notar que no es lo mismo. Aunque analíticamente pareciera lo mismo por el tipo de función del ejemplo 1, ¿sí? Conceptualmente no es. Aquí sí lo notamos porque el concepto de límite me lleva incluso a operaciones diferentes. En la segunda condición, simple y sencillamente sustituir. Aquí sí es evaluar la función. Y en este caso, al evaluar, pues sería valor absoluto de 1 entre 0. Y eso es indeterminado. ¿Sí? Y como es indeterminado, entonces no existe. ¿Sí? Si recordamos un poquito los tutoriales de la sesión anterior, ahí sí hicimos una consideración de que si dividíamos cualquier número entre 0, era infinito, pero hicimos la aclaración únicamente hablando de límites. Y en este caso, ya no estamos calculando el límite, estoy evaluando la función, ¿sí? Y uno entre 0 entonces es indeterminado, lo que quiere decir que no existe. Y como no existe, no se cumple mi segunda condición. Al no cumplirse la segunda condición, puedo detener ahí mi análisis y pasar a escribir mi conclusión. ¿Qué dice mi conclusión? Que la función 1 entre x no es continua en x igual a 0. Aquí sí está bien, ¿verdad? X igual a 0, dado que no cumple con la segunda condición de continuidad. Vuelvo a hacer la observación, no importa la redacción, siempre y cuando contenga que no es continua, podemos decir también discontinua, ¿ok? ¿A dónde y por qué? Aquí lo dice, no cumple la segunda condición, ¿sí? ¿Algún comentario sobre este ejemplo? Sí, sí, profe, sé que lo Dime, aclaró, pero para anotarlo, ¿por dime. qué en el límite negativo el infinito es positivo? Ah, ok, En donde dice bueno, cero negativo, sí, en el límite por la izquierda. ¿Por ajá, qué por la izquierda. porque es valor absoluto? ¿Sí? Entonces, si yo hago, vamos a calcular unos numeritos, por ejemplo. Si yo hago 1 entre menos 5, me daría menos 0.2, ¿sí? Pero al ser valor absoluto, entonces me da 0.2, ¿ok? Y mientras yo me acerque, si yo hago, por ejemplo, 1 entre menos 1, me daría menos 1. Ah, ya me dio más grande. Pero al ser valor absoluto, es 1, ¿sí? Resultado también positivo. Si yo hiciera 1 entre 2, entre menos 2, me daría menos 0.5. Y el valor absoluto sería 2, ¿ok? Positivo. Entonces, al tener el valor absoluto, no importa que yo esté dividiendo entre números negativos, siempre el resultado será positivo, porque es un valor absoluto, ¿ok?
Y como siempre el resultado va a ser más grande, más grande, más grande, más grande, entonces por eso es infinito positivo. No sé si aclaré tu duda. Sí, profe, gracias. ¿Sí? Ok. ¿Algún otro comentario antes de cambiar la diapositiva? ¿Nada? Bueno, ok. Entonces pasamos a nuestro último ejemplo. Y atención con este porque este tiene algo nuevo. Dice determinar si la función es continua en C igual a 1. ¿Cuál es la función? Esta es mi función. ¿Y esto de qué se trata? Diríamos coloquialmente, ¿y esto con qué se come, verdad? Bueno, no tiene nada del otro mundo. La única diferencia es que según cambia el valor de X, cambia la función, ¿sí? O sea, estas funciones se llaman funciones por intervalos. Quiere decir que si la X va tomando valores menores que 1, la función se comporta como X cuadrada. Si la X es igual a 1, la función se comporta como X más 1. Y si la X es mayor que 1, se comporta como 2 menos X. ¿Sí? Entonces, bueno, yo voy a tener que observar esta condición de los valores de X para saber con qué segmento de mi función yo voy a trabajar. Primera condición, que el límite de la función exista. ¿Sí? Y aquí la importancia, les decía yo, del concepto de límite. Para calcular el límite, yo necesito entonces tomar el límite con valores más pequeños que 1 y tomar el límite con valores más grandes que 1, es decir, tomar límite por la izquierda y tomar límite por la derecha. ¿Sí? Entonces, ahí está, lateralmente por la izquierda, o sea, con valores menores que el 1, busco X menores que 1 y entonces usamos esta parte de la función que sería el X cuadrada. ¿Sí? X cuadrada. Como es polinómica, podemos sustituir directamente y entonces 1 al cuadrado me da 1. ¿Sí? Ahora vemos por la derecha. Recuerden que no basta calcular un solo lado. Dijimos que el límite por la izquierda existe, pero todavía no sé cuánto me dé el de la derecha. Entonces vamos a revisar el de la derecha. El de la derecha es con valores mayores que 1. Entonces yo busco aquí la parte o el segmento donde están los mayores que 1 y veo que es el segmento 2 menos X. Entonces para el cálculo del límite voy a usar 2 menos X. ¿Sí? Y entonces, por sustitución, calculamos 2 menos 1 y me da 1. Vemos que el límite por la izquierda es igual al límite por la derecha. Como son iguales, podemos concluir entonces que el límite de la función cuando x tiende a 1 vale 1, es decir, existe. Como el límite existe, se cumple la primera condición. ¿Sí? Se cumple la primera condición. Aquí al hacer las diapositivas no lo hice. Cuando estoy dando mi clase en el pizarrón, por lo general acostumbro ponerle una palomita. Primera condición, se cumple, lo palomeo. Y así, para notar, hacer énfasis en que estamos cumpliendo las condiciones. Como se cumplió la primera, vamos a pasar a la segunda. En la segunda condición, dice evaluar la función en 1. Entonces quiere decir que ahora vamos a usar la parte de la función donde c es igual a 1. Para la segunda condición, siempre vamos a utilizar la parte de la función donde esté el signo de igual. ¿Ok? Entonces, atención con esto.
para la primera condición, para el cálculo de los límites, utilizamos los segmentos de la función que tienen mayor que para límite por la derecha, menor que para límite por la izquierda. Para la segunda condición, siempre utilizaremos la parte de la función a donde esté el signo de igual. Quiere decir que en este caso vamos a utilizar x más 1. Entonces, para evaluar f de 1, en lugar de la x, pues ponemos el 1. Y va a ser 1 más 1, 2. ¿Sí? Quiere decir que existe, o sea que la segunda condición también se cumple. Pasamos a la tercera condición. La tercera condición me dice comparar las dos anteriores, ver si el límite vale lo mismo que la función. Y, como podemos ver, no son iguales. El límite es 1 y la función es 2. Por tanto, son diferentes, o sea que no se cumple la tercera condición. Esto me permite escribir mi conclusión. Mi conclusión entonces es que la función, fíjense, aquí como la función es tan grandota, ya no la escribí toda, nada más puse la función f de x, es discontinua en x igual a 1, dado que no cumple con la tercera condición. ¿Sí? Entonces, este ejemplo, además de demostrarnos que sí se puede dar el caso de que no se cumpla con la tercera condición, también nos permite ver esta diferencia, ¿verdad?, que hay entre tomar el límite y evaluar la función. Ya hemos visto entonces el primer caso donde se cumplían las tres condiciones, un caso donde no se cumple la primera, un caso donde no se cumple la segunda, y un caso, este último, donde no se cumple con la tercera condición.